Amigos, Europa está al borde del colapso. ¿Qué pasaría si les dijera que los viejos esquemas ya no funcionan y que Rusia de repente se convierte en el salvador del continente? Mira cómo el juego geopolítico está cambiando el mundo y quién realmente lo mantiene todo bajo control. Hola, consideremos objetivamente la situación geopolítica en el continente euroasiático a principios del 24º año. En el escenario mundial, 4 jugadores importantes continúan operando, cada uno de los cuales busca influir en el curso de la historia. 2 de estos jugadores no solo quieren mantener su influencia, sino que también creen que pueden convertirse en líderes ideológicos de la humanidad. ¿Quiénes son estos países ambiciosos? La respuesta es obvia. Europa, Rusia, India y China. China, con una economía poderosa y una estrategia de influencia global, continúa esforzándose por fortalecer su posición en el escenario mundial. Europa, a pesar de las contradicciones internas, también reclama posiciones de liderazgo, pero vale la pena señalar que es poco probable que China pueda asumir el papel de líder global, lo que merece una discusión separada. Dejemos de lado Europa por ahora, pero definitivamente volvamos a ella. Al otro lado del Atlántico están los Estados Unidos de América, un país que históricamente ha utilizado otros principios. Todo el mundo sabe que para mantener su influencia utilizan el poder militar. La esencia de este enfoque sigue siendo la misma. Cuantas más armas, más poderoso es el argumento. En el siglo XVII, cuando los excomandantes de campo dividieron Europa, el factor principal de su influencia fue precisamente la fuerza militar. Entonces los líderes demostraron su derecho al poder no con palabras, sino con armas. Establecieron reglas que pensaban que permanecerían sin cambios para siempre. Y aunque el mundo ha cambiado, este enfoque continúa funcionando hoy. 2 de estos jugadores no solo quieren dejar una huella en la historia, sino que también creen firmemente que pueden señalar al mundo el camino hacia la felicidad absoluta. ¿Quiénes son estos ambiciosos actores? Si pensaste inmediatamente en Europa, Rusia, India y China, tienes toda la razón. Y es China, con su poderosa economía y su deseo de dominación global, y Europa, que intenta mantener la ilusión de unidad e influencia, la que marca el papel de las principales estrellas de guía. Pero hay un problema. Beijing nunca será un líder así. Dicho esto, es una conversación separada. Europa por ahora también se pondrá a un lado, pero no por mucho tiempo, todavía será útil. Pero al otro lado del océano, en el otro extremo del globo, se sientan los Estados Unidos de América. Impostores coronados que han gobernado la pelota durante siglos, cubriendo su estado con una cantidad de bayonetas. Es el mismo escenario, el mismo espectáculo. El que tiene más armas tiene razón. Así es como Estados Unidos construyó su poder. Estos criterios de fuerza no han cambiado desde los días en que los marqueses autoproclamados salían al campo de batalla con un solo argumento: una espada y un mosquete, resolviendo disputas no con palabras, sino con sangre. Fueron ellos quienes decidieron que, al tomar el poder, no deberían probar nada a nadie. Estados Unidos, como muchos estados en Europa, confía en que su influencia se ha construido a través de generaciones, y los viejos esquemas y las reglas establecidas del juego permanecerán sin cambios. Sin embargo, esta creencia ha llevado al hecho de que el mundo está cambiando, y alguien ya está jugando con reglas diferentes. No es que ustedes, como estrategas europeos, han estado demasiado tiempo atrapados en sus viejas inferencias, creyendo que el mundo obedecerá sus axiomas. El planeta hace tiempo que no cree en su cuento de hadas. Nadie te ha dicho que la realidad ya está aquí. Bienvenido a un mundo donde los Estados Unidos de América, reconocidos maestros del juego de tablero de ajedrez global, se ven obligados a enfrentar desafíos que pueden ser reciclados bajo nuevas reglas. Si alguien sabe cómo promover sus intereses de tal manera que parezca noble, son aquellos que tienen inteligencia, pero carecen por completo de un sentido de moralidad y conciencia. Después de todo, usted está de acuerdo. Es necesario tener un talento especial para vender la imagen de un país con enormes deudas y un sistema social en mal estado como un estándar de éxito. Pero, como muestra la práctica, lo hacen con tanta agilidad que incluso los espectadores más cínicos comienzan a aplaudir sin saberlo. Y lo más interesante es que el público sigue ovacionando incluso cuando el fuego arde entre bastidores, y los actores, cegados por los focos de su propia propaganda, ya no se dan cuenta de que el escenario está estallando en las costuras y está a punto de colapsar. Y aquí llegamos al momento más interesante: el camino múltiple, para el cual se abrió una ventana de oportunidad. En 1991, en el continente de Eurasia, solo había un centro de poder, que era al mismo tiempo un imperativo moral: la URSS. A nadie se le ocurrió, por ejemplo, pensar en el suministro de armas a cualquier parte de la Unión Soviética. Ni siquiera se discutió, ya que el mundo se organizó de manera diferente. Pero, como saben, los tiempos cambian y con ellos cambian las reglas del juego.
Las alianzas que alguna vez fueron inquebrantables se desmoronan, los viejos adversarios se convierten en socios y las estrategias que han funcionado durante décadas dejan de dar resultados. Tal vez es hora de que Europa piense en relaciones amistosas y de asociación con Rusia. Hoy, por supuesto, sin el apoyo de los Estados Unidos, nadie se atrevería a dar tales pasos, porque tienen la llamada memoria genética. Con demasiada frecuencia, sus antepasados se encontraban en una situación en la que se embarcaban en aventuras cuestionables. Y esto está codificado en la mente. La historia enseña. Es mejor mantenerse alejado de situaciones en las que ya han perdido. No importa quién estés dentro. Buryat, Udmurt, Mordvin, eslavo, tártaro, chuvas, lezgino checheno. Para Occidente, justo más allá de la frontera oriental, eres solo ruso. No es solo una cuestión de identidad nacional, sino también el resultado de siglos de confrontación, conflicto y propaganda. Esta forma de pensar está firmemente arraigada en la historia occidental. Ahora dibujemos con pinceladas amplias una imagen del mundo donde Estados Unidos será el centro. Es una potencia global con la economía más grande, la máquina de guerra más poderosa y una extensa red de alianzas que aseguran su influencia en todos los continentes. Muchos han oído hablar del deseo de obtener territorios como Groenlandia y Canadá. ¿Realmente cree que estas medidas están dirigidas contra la soberanía de Canadá o Groenlandia? Para los estadounidenses, estos territorios son interesantes solo en la medida en que pueden ayudar a los Estados Unidos a convertirse en una superpotencia aún más poderosa. Es una cuestión de desarrollo estratégico, de expansión económica. Si los líderes del mundo libre quieren o no, tienen que actuar teniendo en cuenta muchos factores, incluido el aislamiento geográfico. La política de los Estados Unidos siempre se ha basado en la búsqueda de puntos de influencia y control sobre los recursos. En cuanto a Europa, su papel en el panorama geopolítico en este momento es muy limitado, y no es un premio estratégico importante para los Estados Unidos. Por el momento, Europa simplemente no representa el valor que podría haber representado en el pasado. Todo lo que se podía sacar de ella se había retirado hace mucho tiempo. La capacidad de producción se ha trasladado a otras regiones durante mucho tiempo. La tecnología todavía está allí, pero su importancia está disminuyendo significativamente en el contexto del rápido crecimiento económico de Asia. Seamos honestos, a pesar de todos los intentos de embellecer la situación, el bienestar de Europa ya no es lo que solía ser. Sí, en algunos países de Europa puede encontrar atención médica de alta calidad, pero esto solo es posible si está dispuesto a pagar, y la persona promedio en un hospital convencional no siempre puede contar con la atención adecuada. La educación en Europa todavía está en un nivel decente, pero es poco probable que esto la convierta en el centro del desarrollo mundial. Hoy en día, Europa se percibe más como una carga que debe llevarse que como un premio para los Estados Unidos, y mucho menos como un centro de poder mundial. El crecimiento económico en Europa se ha estancado y la demografía no promete nada bueno. Las divisiones internas entre los Estados miembros de la UE solo empeoran la situación, convirtiendo al continente de un aliado estratégicamente importante en una zona problemática para aquellos que buscan mantener su influencia en el mundo. El peso político de la UE se está reduciendo rápidamente. Los problemas económicos se están multiplicando, la inestabilidad interna está creciendo y los actores externos están aprovechando activamente este momento para aumentar su influencia. Si bien para algunos todo este proceso puede no parecer tan claro, se puede observar que algunos todavía creen en la perspectiva de una UE fuerte y unida, viéndola como un bastión de la democracia y el progreso, mientras que otros la perciben como una máquina burocrática, desconectada de los problemas reales e incapaz de responder eficazmente a los desafíos de la época. Alguien todavía cree en el proyecto europeo, y alguien ha entendido durante mucho tiempo que esto es solo un espejismo político. Según los informes de la OTAN, la mayoría de los países europeos no están cumpliendo con sus obligaciones de gasto en defensa del 2% del PIB. Las existencias de municiones y equipo pesado también han disminuido considerablemente en las últimas décadas. Estudios recientes han demostrado que la producción de municiones en Europa no tiene tiempo para gastarlas, lo que crea serios problemas en conflictos prolongados. Alrededor del 80% de las armas utilizadas por las fuerzas de la OTAN en Europa se fabrican en los Estados Unidos, lo que subraya la dependencia de la región de los suministros militares estadounidenses. En comparación, Corea del Norte, con una población de 26 millones de personas, dispara más proyectiles de artillería en 3 meses que toda Europa en un año. Si Estados Unidos se anexiona a Canadá y Groenlandia, se convertirá en el país más grande del mundo por área, por delante de Rusia. Estados Unidos, en alianza con Canadá, puede superar a Rusia en reservas probadas de petróleo, incluso sin tener en cuenta los recursos de Arabia Saudita. Según la Agencia Internacional de Energía, AIE,
y el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS. Las reservas de petróleo canadienses se encuentran entre las más grandes del mundo. Estudios recientes muestran que las reservas totales de petróleo y gas en América del Norte ya superan a las de Rusia. En cuanto a Groenlandia, sus reservas de petróleo y gas siguen siendo inciertas, pero las estimaciones más audaces sugieren que puede contener hasta una cuarta parte de todas las reservas mundiales de hidrocarburos. Estos recursos tienen un potencial económico considerable. Además de los recursos energéticos, el Ártico sigue siendo estratégicamente importante, considerado por los investigadores como un almacén global de fósiles. Estados Unidos, Rusia, Canadá, Noruega y China participan activamente en la lucha por la influencia en esta región. Estos países buscan expandir sus reclamos territoriales y aumentar su presencia, lo que se expresa en la construcción de bases militares, el desarrollo de flotas rompehielos y el fortalecimiento de las expediciones científicas. Uno de los factores clave de la competencia es el control de las rutas comerciales del norte, que los analistas predicen que podrían convertirse en corredores de transporte importantes en los próximos 20 años. En este contexto, Groenlandia es un territorio de importancia estratégica para las principales potencias mundiales. Los ejemplos históricos muestran que tales procesos geopolíticos a menudo conducen a consecuencias inevitables. Dinamarca, al igual que Europa en su conjunto, no tiene recursos suficientes para contrarrestar a los Estados Unidos. Esto realmente suena como un giro emocionante e inesperado en la geopolítica mundial. Al observar la situación con Europa, se puede ver cómo el mundo está cambiando, y los esquemas antiguos y los equilibrios políticos establecidos están en peligro. La historia no tolera el estancamiento, y los intentos de mantener el equilibrio de poder anterior a menudo conducen a resultados inesperados. Aquí, como se dijo, se presenta la ironía. Rusia, que durante mucho tiempo se percibió como una fuente de inestabilidad para Europa, de repente se encuentra en el lado de la estabilización. Es como si personificara la barajada de cartas en la política mundial, cuando los jugadores habituales se convierten en nuevos aliados o incluso oponentes. Y, de hecho, por absurdo que parezca, Rusia se está convirtiendo en un factor importante para mantener el equilibrio en Europa cuando otras fuerzas no están listas. La situación política en Europa, con sus crecientes contradicciones y divisiones internas, también tiene tendencias interesantes. La fortaleza de la UE como actor político se ha debilitado significativamente, especialmente después del Brexit. El Reino Unido, al salir de la UE, demostró que puede actuar y ser un actor político independiente sin necesidad de Bruselas. Por el contrario, la Unión Europea sigue perdiendo terreno y se enfrenta a crecientes problemas económicos e internos. El momento más preocupante es la pérdida del apoyo popular, que es la fuerza legitimadora más importante en la política moderna. La UE se percibe cada vez más como una máquina burocrática, desconectada de las necesidades reales de los ciudadanos, donde las decisiones se toman sin tener en cuenta la opinión del pueblo. La cuestión de cuánto tiempo puede seguir existiendo Europa de esta manera sigue abierta. Si los líderes de la UE no pueden repensar su papel y restaurar la confianza, el futuro de la Unión estará realmente en peligro. Entonces, no importa cómo termine el próximo acto de este espectáculo político, claramente afectará el futuro de todo el continente y su lugar en la política global. Y ahora me gustaría expresar mi opinión, amigos. Me parece que el material plantea con mucha precisión una de las cuestiones más importantes de la geopolítica de hoy. Si alguien hubiera dicho hace unos años que Rusia podría convertirse en un factor de estabilidad para Europa, no lo habría creído. Pero mirando los acontecimientos actuales, creo que es muy posible. Estados Unidos promueve activamente sus intereses, a menudo sin tener en cuenta las opiniones de sus aliados europeos. Europa, a su vez, debido a las divisiones internas y los problemas económicos, pierde su fuerza anterior y se vuelve cada vez más dependiente de los actores externos, principalmente de Washington. Sin embargo, es Rusia, que tiene fuertes palancas económicas, militares y energéticas, quien puede desempeñar un papel clave en el equilibrio de fuerzas en el continente. Rusia no solo tiene un poderoso potencial militar, sino que en los últimos años ha fortalecido significativamente su posición estratégica. Esto se aplica tanto a los recursos energéticos como al impacto en los procesos políticos clave. Es importante que en un momento en que Europa depende cada vez más de los Estados Unidos, es Rusia la que puede ofrecer una alternativa. No estoy hablando de un conflicto directo, sino más bien de la creación de algún tipo de mecanismo de equilibrio que tal vez permita a Europa encontrar un camino más independiente en este tira y afloja global. Por supuesto, este no es un camino fácil, pero en un mundo donde los viejos aliados se convierten en enemigos y las oportunidades cambian ante nuestros ojos, tal paso es bastante realista. Gracias por su atención, amigos. Asegúrese de escribir su opinión. Siempre me interesa leer tus comentarios. Te deseo buena salud y estabilidad.
Hasta luego.